Buenos días, de nuevo soy José Luis y hoy quería analizar con todos vosotros otro salmo de confianza frente al enemigo, escrito por el rey David cuando se hallaba en circunstancias difíciles de su vida. En concreto, me refiero al Salmo 4, titulado Oración vespertina de confianza en Dios, es decir, una oración que se realizaba al acabar el día antes de dormir. El contexto de este salmo sigue siendo la huida y persecución a la que se vio sometido el rey David por parte de su hijo Absalón, que ya vimos en el Salmo 3, y puede considerarse como una continuación de este último, en el sentido de que si bien el Salmo 3 era una oración de confianza en Jehová al comenzar el día, el Salmo 4 es una oración de confianza al finalizar el mismo antes de conciliar el sueño. Visto por tanto el contexto, leamos juntos el Salmo 4 que dice así: Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed, pues, que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque sólo tú, Jehová, me haces vivir confiado. En cuanto a la estructura del Salmo, mejor sigamos la descripción que hace el predicador Charles Spurgeon al señalar que, en el primer versículo, David pide ayuda a Dios. En el segundo increpa a sus enemigos y sigue dirigiéndose a ellos hasta el final del versículo 5. Luego, a partir del versículo 6 en adelante, se deleita contrastando su propia seguridad y satisfacción con la inquietud e incerteza de los impíos, aun en la mejor de las situaciones en que puedan encontrarse. Analizando el versículo 1, vemos de qué manera David ora con la certeza de que será escuchado al clamar por justicia, ya que esa seguridad parte de anteriores ocasiones en que Dios le protegió igualmente. David habla desde su propia experiencia en la relación que mantiene con Jehová, porque le conoce bien en base a esa intimidad que desde años guarda con él y que le permite depositar toda su fe y confianza en su Dios. Por eso se dirige en primer lugar a él antes que a los hombres en el versículo 2, ya que sabe que su justicia proviene de Dios y no de los hombres, y así lo proclama en el versículo 1 cuando le clama como Dios de mi justicia. En este sentido, no esperemos de los hombres que atiendan nuestras razones o que apoyen todo lo que hacemos, porque la única verdad tiene origen en la palabra revelada por nuestro Padre. Y si nos fijamos más en lo que opinen los demás y en sus calumnias que en esa verdad revelada, nos estaremos equivocando de lleno, ya que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. Pero tampoco olvidemos que esa justicia que proviene de Dios nos juzgará a nosotros a la hora de actuar en esta vida. No pensemos que siempre su justicia será la nuestra. Por eso debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, como se nos dice en Filipenses 2:12, y no excusarnos continuamente a la hora de actuar de una u otra manera cuando no obedecemos la voluntad de Dios revelada en su palabra. Por otra parte, también debemos interpretar el versículo considerando que nuestra justicia en Dios procede de Jesucristo, ya que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado,
para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios 5:21. En este sentido, nuestra justicia ante Dios es Jesucristo. No proviene de nada que hagamos o podamos hacer nosotros, de tal manera que sólo podremos acceder al Padre cuando pedimos su respuesta al clamarle por medio del Hijo. El que espere respuesta por otro camino no la obtendrá, porque yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. La expresión «tú me hiciste ensanchar» guarda el sentido opuesto a lo que nosotros entendemos con la frase tan conocida de sentirse en un aprieto. Dios nos quita el obstáculo que nos impide avanzar o que nos aprisiona para otorgarnos el espacio que necesitamos y seguir progresando o sentirnos aliviados de la estrechez que nos oprime o estresa. La depresión es como sentirse encerrado en un ataúd a oscuras y sin poder movernos, hasta que Dios lo abre y nos ofrece su mano para que salgamos a plena luz del día en pastos de espacios abiertos. La oración es la llave que abre todas las puertas ante Dios, porque tenemos libre acceso al trono de la gracia para entrar confiadamente ante Él mismo. Si nos olvidamos de llevarla encima, no podremos acceder. Pero a veces Dios permite que nos sintamos presionados, sometidos a duras pruebas, porque en lugar de oprimirnos esa dificultad nos obliga a usar los medios de gracia que Él pone a nuestra disposición para hacernos ensanchar por medio del esfuerzo y así crecer espiritualmente usando la fe como instrumento divino. Las pruebas nos fortalecen al ejercitar el músculo de la fe, de la misma manera que un culturista ensancha el músculo que ejercita por medio del peso contrario que soporta. Por eso David le dice a Jehová que, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Porque, ¿acaso alguien se ensancha a nivel espiritual o forja su carácter cuando todo le va bien? Puede que el ego sí se ensanche, pero poco más. Por eso Pablo, en Hechos 14:22, dijo que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Otro detalle importante de este versículo 1 es que el Señor solo oye nuestras oraciones por misericordia, no por nuestras obras o méritos. Dios no nos debe nada, hagamos lo que hagamos por su obra, y todo lo que recibamos de Él procede de su infinita bondad, amor y gracia. La oración que leemos en Daniel 9:18 describe muy bien lo anterior. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. A continuación, tal y como expone el predicador Charles Spurgeon, en los versículos 2 al 8 de este salmo se relacionan y describen los medios que debe usar el creyente para ganar a los impíos para Cristo, que son amonestación, versículo 2, instrucción, versículo 3, exhortación, versículos 4 y 5, testimonio de las bendiciones de la verdadera fe, versículos 6 y 7, y ejemplo de ese testimonio en la paz que proporciona la fe, versículo 8. En el versículo 2, el salmista siente que su oración es escuchada y eso le motiva a dirigirse a los hijos de los hombres para que de una vez por todas recapaciten en su insensatez. Por eso se vuelve a amonestar a los hombres de igual manera que se hacía en la parte final del Salmo 2 en el versículo 10, para que dejen de endurecer sus corazones resistiendo la única verdad que procede de Dios y de su Hijo Jesucristo, porque esa lucha solo les llevará a la autodestrucción. El hombre por naturaleza busca su propia gloria, ama la vanidad y busca la mentira porque al ser esclavos del pecado
solo obedecen al padre de la mentira, que es Satanás, para considerarse sus propios dioses. En esta vida solo podemos ser esclavos o libres, estar vivos o muertos. No hay opción. El Salmo insta para que el hombre decida de una vez liberarse para vivir, como en nuestro caso, una vida eterna junto al Padre y al Hijo, en vez de ser lanzados al lago de fuego y azufre que nunca se apaga. De igual manera, el hombre es vanidoso y solo busca tener cosas en vez de llegar a ser, pero en el mejor sentido de la palabra, es decir, no para ser alguien que se valore como persona en virtud de sus posesiones o apariencia. Como repite el predicador en Eclesiastés, todo es vanidad, y la necedad del hombre le lleva a seguir afanándose en acumular cosas a costa incluso de su propia salud, esforzándose en lo que de nada aprovecha, como si fuera a vivir 1000 vidas interminables, en vez de centrarse en la única verdad por la que merece la pena vivir una sola vida, como dijo también el predicador en Eclesiastés 12:13, porque el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. En el versículo 3, como señala Charles Spurgeon, aquel que nos escogió para sí mismo, no hay duda alguna que atenderá también nuestras oraciones. Por eso, quien lucha contra nosotros, lucha contra el mismo Dios que nos adoptó como hijos. Y si en esta vida como norma ningún padre se quedaría pasivo mientras su hijo es atacado, mucho menos el Padre que está en los cielos, que es el único bueno en quien podemos confiar. Como está escrito en Lucas 18:7, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Porque para Dios somos su especial tesoro. Malaquías 3:17. Y porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Zacarías 2:8. Pablo lo definió muy bien en Romanos 8:31, al escribir: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso, David sabe que Jehová oirá cuando yo a él clamare. Debido a la anterior elección de Dios hacia sus escogidos, en el versículo 4, David se dirige a sus enemigos advirtiéndoles de las consecuencias de sus actos, de la misma manera que Pablo en Efesios 4:26 nos pide a los creyentes no pecar tras el enojo manteniéndolo más allá del final del día, porque sabemos que a pesar de ser salvos por la fe en Cristo, seguimos manteniendo una lucha contra nuestra propia carne con la que servimos a la ley del pecado, en contra de la mente regenerada mediante el nuevo nacimiento que sirve a la ley de Dios, según reitera Pablo en Romanos 7:25. Por ello es necesario que en calma y soledad, al final del día, meditemos en silencio en la ley de Dios, como dice el Salmo 1, para ser bienaventurados y recibir el favor del Señor, apagando el furor que hemos acumulado ante personas o situaciones injustas o contrario a la voluntad de Dios. Reconozcamos que a veces nos vence el ímpetu y nos descontrolamos. Por eso, meditemos y callemos para no apoyarnos en absurdas e infantiles excusas que utilizamos para justificarnos a la hora de no obedecer lo que la palabra nos revela, y para que la lengua no nos domine y tropecemos, ya que cuando estamos en silencio y alejados del ruido del mundo, es cuando mejor percibimos la voz de Dios en nuestros corazones. Solo de esta manera podremos ofrecerle el sacrificio de justicia que se nos reclama en el siguiente versículo 5, confiando en Él. En efecto, solo por medio de la fe podemos agradar a Dios, una fe que salva a través de su Hijo Jesucristo, no cualquier otra, y por medio de ella obraremos en justicia ante Dios, ofreciéndole los únicos sacrificios aceptables para Él. Ese sacrificio será nuestra obligación como siervos inútiles, sin motivo para gloriarnos por lo que hagamos. Como está escrito en Lucas 17, versículos 9 y 10,
¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Así deben ser nuestros sacrificios de justicia, sin esperar nada a cambio. Y esto solo es posible por medio de un corazón regenerado, dado que de nuestra carne no nace tal cosa, por lo que al final es Dios mismo quien pone en nosotros el querer y el hacer, por su buena voluntad, según Filipenses 2:13. La gloria siempre es de Dios, de tal forma que incluso para poder ofrecerle un sacrificio vivo, santo y agradable, nos es necesaria su misericordia, como refleja Romanos 12:1. Y respecto a quienes mantienen una constante rebeldía frente a Dios, se les exhorta para que mediten en lo inútil que resulta luchar en una batalla perdida de antemano, como ya fue descrito a lo largo del Salmo 2. Pero esa fe es don de Dios, y cuando la gente se pregunta cómo obtenerla, solo hay una respuesta que procede del único dador. En el versículo 6 muchos se preguntan cómo obtener la bendición, y solo hay una respuesta, que es pasar de la oscuridad en la que nacimos a la luz para poder ver lo que antes no éramos capaces. El hombre es ciego por naturaleza y necesita la luz del rostro de Jesucristo para iluminar todo su camino que lleva al Padre. Además, en cada paso que damos por esta senda, obtenemos a su vez la luz que nos proporciona la lámpara de la palabra para tropezar lo menos posible, según se nos dice en el versículo 105 del Salmo 119. Como expresa William MacDonald en su comentario al versículo, hay muchos que desean prosperidad y felicidad. Continuamente dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Pero el problema es que ellos quieren la bendición sin el bienhechor y lo bueno sin Dios. Desean todos los beneficios de una vida controlada por Cristo, pero sin dejar el control en sus manos, porque no le quieren a Él. También la luz que nos proporciona Cristo nos sirve para poder reflejar la luz de Dios al mundo, ser sal y luz ante los demás, porque nosotros no la poseemos, sino que la transmitimos. Cuando el mundo se pregunta quién les mostrará el bien, David responde que somos los hijos de Dios sus instrumentos para ello, para que el Padre sea glorificado a través de las buenas obras para las que fuimos salvos. Y por eso nos ensancha a través de las duras pruebas por las que pasamos, como refleja el versículo 1. Pero para ello necesitamos que Dios alce sobre nosotros la luz de su rostro, y es lo que le pide David a Jehová. Debido al anterior, en el versículo 7 vemos la alegría del salmista en su corazón, nada comparable con lo que procede de este mundo, porque como escribió Thomas Watson, los goces de este mundo dan alegría al rostro, mas el Espíritu de Dios pone alegría dentro del corazón. En este sentido, Juan Crisóstomo comenta que el versículo no dice simplemente me diste alegría, sino diste alegría a mi corazón. Con ello nos da a entender que el verdadero gozo no se origina en algo que procede del exterior, sino que brota en el interior, no en el grano y el mosto, en las posesiones y bienes materiales, que es donde encuentran la alegría los impíos, sino en disfrutar de la luz del rostro de Dios en el corazón. Como se expresa en Zacarías 10:7, los goces divinos se reflejan en el gozo del corazón porque lo hacen en Jehová, no en cosas materiales. Las cosas importantes de esta vida pueden ser precedidas de sufrimiento, pero este será bienvenido cuando el gozo que conlleva supera con creces lo anterior. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos en Juan 16, versículos 21 y 22, que la mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón,
y nadie os quitará vuestro gozo. La gente incrédula que no tiene a Dios en su corazón busca la satisfacción en cosas. Por eso hoy en día es tan común encadenarse a deudas que te obligan a trabajar en vez de compartir el tiempo con tus hijos. Por ejemplo, la era del consumo es la gran estafa de la humanidad, uno de los inventos favoritos del diablo que busca primar la posesión por encima de la relación, el tener antes que el ser. Y así nos va. Familias rotas o desapegadas, carentes del afecto necesario incluso para reunirse al menos un par de veces al año en torno a una mesa y conversar sin tener la mirada pegada al móvil. Nuestros tesoros no son de este mundo, sino que los tenemos en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, como está escrito en Mateo 6:20. Pero el creyente valora lo importante y se goza con tener a Dios en su vida, lo cual le proporciona la paz que muchos anhelan, ya que no se basa en cosas perecederas, sino en una fuente inagotable y eterna de seguridad y esperanza. Por eso en el versículo 8, el salmista puede dormir tranquilo y confiado, gracias a Dios que arropa su sueño y le protege. Todo hombre se acaba acostando por necesidad, pero no todo hombre puede conciliar el sueño. Los afanes de este mundo y los problemas se lo impiden, ya que Dios se encuentra ausente de su vida y de su corazón y no tiene sobre quién descargar su ansiedad. Pero los cristianos sí tenemos a alguien que las asume con gusto, como se expresa en 1 de Pedro 5, versículos 6 y 7, en donde se nos dice: «Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Por Él tiene cuidado de vosotros». Como expresa Matthew Henry en su comentario al versículo, se dice del agricultor que después de haber depositado la semilla en la tierra, duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Así también el creyente, habiendo depositado mediante la fe y la oración sus cuitas en Dios, descansa de noche y de día, y vive tranquilo y confiado, convencido de que ha puesto su destino en manos de su Dios para que haga todas las cosas conforme a su santa voluntad. Y es significativo que el versículo nos diga que solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Es decir, solo Dios se erige como la única persona en quien podemos descansar en esta vida terrenal, para que una vez finalice podamos dormir en paz y despertar tranquilos en la eternidad. La esperanza que tenemos los creyentes junto al Padre y al Hijo nos proporciona la almohada más confortable para conciliar el sueño. Por tal motivo, sería deseable sentirnos igual de seguros acostados sobre nuestras camas que en la mayor de las iglesias cuando nos congregamos con los hermanos, porque a veces creemos que Dios solo habita en templos hechos por manos humanas, cuando no es así, como se nos dice en Hechos 7:48 y 17:24. En definitiva y para finalizar, el Salmo 4 transcurre de la angustia inicial a la más confortable paz conforme pasamos de un versículo a otro hasta el final. Es la diferencia entre el mundo y los creyentes, ya que nuestra fortaleza frente a los problemas y el sufrimiento no parte de nosotros, sino de la gracia de Dios. Satanás te hace creer que tu felicidad y tu vida dependen de las circunstancias, pero no es así, porque solo dependen de Dios. Por eso, como expresó Pablo en 2 de Corintios 4 versículos 7 al 9, «Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos». Apliquemos, pues, este salmo en nuestra vida los cristianos del siglo XXI, meditando al finalizar el día cuando estemos sobre nuestros lechos antes de dormir, aceptando en silencio que Dios nos ensanche por medio de las pruebas que permitan nuestras vidas,
examinando las motivaciones y pensamientos que los rigen a fin de alcanzar la bienaventuranza prometida en el Salmo 1. Busquemos glorificar a Dios incluso a través de la dificultad y el sufrimiento, presentándonos ante Él en nuestro actual estado de miseria y necesidad, sin adornarlo con religión, liturgia o nuestros propios méritos, ya que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 51, 17. Con ello lograremos vivir en paz y confiados, y finalmente dormiremos sabiendo que tras despertar no necesitaremos más sueño, ya que como se nos describe en Apocalipsis 22:5, lo haremos en una ciudad donde no habrá más noche, sino la luz de Dios el Señor que lo iluminará todo, con quien reinaremos por los siglos de los siglos. Amén.